Camina por el mundo gritando ven Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los hombres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un saludo muy fraterno y bienvenidos, hermanos y hermanas, al programa El Pueblo de Dios en Marcha. Les invitamos a escuchar en este programa un resumen de las principales noticias que el Papa ha realizado en el Vaticano a lo largo de estos 7 días. Un resumen nada más. Y después una reflexión sobre la persecución religiosa en nuestra Nicaragua, que nos ayude a fortalecer la fe. Si no podemos, por miedo, por asedio, por persecución, participar en nuestras celebraciones tradicionales de la parroquia, que mantengamos viva nuestra fe, escuchando programas como la misa que transmitimos nosotros en Facebook y en las redes sociales de nuestra emisora. Hay que hacer un esfuerzo para mantener viva la fe y que la fe se enraíce mucho más en la conciencia de cada uno de nosotros, los nicaragüenses, y en la fe de un pueblo de tradición profunda católica. Que no perdamos nunca ese sentido, una tradición profunda católica, que la Iglesia que nos ha transmitido la fe es la Iglesia católica. Hemos heredado el gran don de la fe por el testimonio de la Iglesia católica. Que no perdamos nunca ese horizonte, mis queridos hermanos y hermanas, que después de escuchar este relato de la persecución a la Iglesia, de los asedios, de los controles, de toda esa lógica irracional que el régimen ha puesto a la Iglesia, nos dediquemos un tiempo a reflexionar. Semilla de mártires, camino de cristianos. Eso es muy importante. La persecución fortalece la fe y aumenta el número de los cristianos. La persecución a la Iglesia tiene que fortalecer la fe en nuestra Iglesia católica, en el Señor Jesús, que nos transmite la Iglesia católica, y tiene que multiplicar la conciencia de cientos de cristianos en nuestro país. Les invito a escuchar entonces estos 2 testimonios. En primer lugar, las noticias que nos vienen de la Santa Sede del Vaticano, y después el tema de la persecución religiosa en Nicaragua, y que nos invite a reflexionar y a madurar mucho más nuestra fe y a vivir nuestra fe con más entereza y más fidelidad. Un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación.
Luego de la pausa de verano, el Papa retoma sus encuentros y audiencias generales, en las que resuenan sus continuos llamamientos por la justicia y la paz. Cari fratelli e sorelle. En el Ángelus del 4 de agosto, el Santo Padre dirigió un llamamiento en favor del pueblo venezolano, invitando a todas las partes a buscar la verdad luego de la jornada electoral del pasado 28 de julio. También siento preocupación por Venezuela, que está viviendo una situación crítica. Dirijo un llamamiento para que todos busquen la verdad y ejerzan. Eviten todo tipo de violencia en la población, sino que resuelvan con el diálogo, por el bien de la población y no por intereses partidarios. Francisco participó en las segundas vísperas de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. El pontífice, la tarde del 5 de agosto, rezando ante el icono mariano de Salus Populi Romani, imploró su intercesión por la ciudad de Roma y por el mundo entero, especialmente para pedir por la paz. En referencia a eso, hoy nos hemos reunido aquí como una especie de avanzadilla e invocamos su intercesión por la ciudad de Roma, nuestra ciudad, y por el mundo entero, especialmente por la paz. En la audiencia general de este miércoles, en cuya catequesis prosiguió su reflexión sobre la presencia del Espíritu, comenzando por el acto de la creación y pasando después al Nuevo Testamento. En esta catequesis entramos en la segunda etapa de la historia de la salvación. Pasamos, por tanto, al Nuevo Testamento y contemplamos al Espíritu Santo en la obra de la redención, es decir, en Jesucristo. El tema de hoy es el Espíritu Santo en la encarnación del Verbo. Sabemos que la Virgen María, por su fe y su obediencia, engendró al mismo Hijo de Dios y gracias a su sí podemos llamarla esposa del Espíritu Santo y figura de la Iglesia. Leemos en el Evangelio de Lucas que María concibió y dio a luz a Jesús, es decir, lo acogió en su corazón y en sus entrañas, y después dio testimonio de él con toda su vida. También nosotros estamos llamados, como María, a dejar espacio al Espíritu Santo para que actúe en nosotros. Cuando atravesamos situaciones difíciles, renovemos nuestra confianza en el Señor, recordando las palabras del ángel a María. Nada es imposible para Dios. No olvidemos esa palabra que nos puede ayudar mucho en la vida. Nada es imposible para Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Se ve que hay muchos hoy. Hay muchos de lengua española y veo banderas de varios países. La semana próxima celebraremos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que interceda por nosotros para que acojamos la palabra de su Hijo, las encarnemos en nuestro obrar y vivamos siempre orientados hacia Él. Que Jesús los bendiga, que la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti.
gran liberación. La persecución contra los líderes de la Iglesia Católica parece no tener fin. En las últimas horas, denuncian el secuestro de 3 religiosos que servían a la diócesis de Matagalpa y de Estelí, ambas bajo la coordinación del obispo desterrado y desnacionalizado, Monseñor Rolando Álvarez, quien fue expulsado de Nicaragua el 14 de enero tras casi año y medio encarcelado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La abogada Marta Patricia Molina, con contactos directos en la iglesia nicaragüense en el territorio, acusó a la policía de Daniel Ortega de ser responsable por el secuestro del vicario judicial de la diócesis de Matagalpa y párroco del municipio de San Ramón, Monseñor Ulises Vega. Nicaragua entera en oración ante Jesús sacramentado. Los oficiales del régimen nicaragüense también habrían detenido arbitrariamente al vicario de pastoral y párroco de San Isidro, Monseñor Edgar Sacasa. Estos 2 casos, reportados el 1 de agosto, se sumarían a la desaparición desde el 27 de julio de Monseñor Frutos Valle. Este religioso estaría bajo seminario por cárcel en Managua, luego que informara que la policía le notificó que no estaba autorizada la ordenación sacerdotal de 3 diáconos, un acto que estaba previsto para el 26 de julio, un día antes de que los uniformados se lo llevaran. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. La Iglesia ha sido uno de los principales focos de la represión dirigida desde el Estado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras el estallido social de abril de 2018. En 6 años, el régimen nicaragüense ha expulsado del país a más de 200 religiosos, entre los que se cuentan 3 obispos, decenas de sacerdotes y congregaciones. La tentación de la indiferencia, es la tentación de quererse quedar al margen de la historia, de querer quedarse al margen del camino, de no querer meterse en nada. Es la tentación de los que se quieren quedar como espectadores, sin involucrarse, sin tener que ver en nada. Es la tentación del confort. Es la tentación del estar muy bien situado, muy bien ubicado, mientras son otros los que se arriesgan. Esta nueva oleada podría traer consigo más destierros y un interés por sembrar un mayor temor en la Iglesia, sus líderes y feligreses, que llevan años denunciando el acoso y la vigilancia de operadores orteguistas hasta dentro de las misas. Hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos: secuestran a más sacerdotes nicaragüenses. Ortega prepara otra oleada de destierros. Entraron en mi círculo de privacidad familiar, llegaron a mi casa privada, familiar, paternal, maternal, poniendo en riesgo la seguridad de mi familia. Es un evento recurrente. La vigilancia contra líderes de la Iglesia Católica forma parte del esquema de represión que fomenta el Estado bajo las órdenes de los Ortega Murillo. Comienzo un ayuno a agua y suero indefinido hasta que la Policía Nacional, a través del presidente de la Conferencia Episcopal o del vicepresidente de la Conferencia Episcopal únicamente, me hagan saber que van a respetar mi círculo de privacidad familiar.
a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, pasaron siguiéndole los pasos desde 2018 hasta 2022. El religioso, uno de los más apreciados en Nicaragua y a quien no le ha temblado la voz para denunciar la violencia de la dictadura, la pobreza y el brutal éxodo que padece la ciudadanía, fue privado de su libertad después de años de intimidación y persecución policial. Ellos me han hecho saber en uno de los semáforos de la carretera a Masaya, donde me detuve para preguntarles qué pasaba nuevamente, que era por mi seguridad, pero ya sabemos que la inseguridad de este país es precisamente la policía. Es decir, los que nos hacen sentir inseguros con esa persecución son ustedes, hermanos policías. Desde agosto de 2022 a enero de 2024 los secuestraron. La dictadura no descansó hasta sacarlo del país después de fabricarle una causa judicial que lo condenó a más de 26 años de prisión. Ortega inventa juicios para despachar a las voces incómodas y los religiosos están en la primera línea de sus víctimas por abogar por el respeto a los derechos humanos. Y al pueblo santo fiel de Dios de las diócesis de Matagalpa y Estelí, y a todos los que quieran unirse a mí a este ayuno indefinido, que lo hagan, que vayan a partir de mañana a las parroquias de las dos diócesis que en este momento estoy pastoreando. Para el régimen sandinista no ha sido suficiente el desterrar y eliminar su nacionalidad al líder católico, sino que también quiere acabar con los religiosos que están al frente de las parroquias de las diócesis de Estelí y Matagalpa. En su nueva oleada de secuestros, que va del 27 de julio al 2 de agosto, el régimen ha orientado la detención ilegal de los monseñores Frutos Valle, Edgar Sacasa y Ulises Vega. De los dos últimos se desconoce su paradero. Frutos Valle Salmerón sería de momento el rehén de conciencia de mayor edad del régimen. El administrador ad omnia de la diócesis de Estelí tiene 79 años, de los cuales 50 los ha dedicado a servir a la iglesia desde el sacerdocio. Palabra del Señor. Esta escalada, advierten el periodista Israel González Espinosa y el abogado Salvador Marenco, pretende crear mayor zozobra en la iglesia, a la que el régimen quiere recordarle que sigue en la mira. Al parecer, el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua están utilizando toda la distracción que supone la situación de conflicto electoral en Venezuela para continuar arremetiendo en contra de la Iglesia Católica. Y esto obedece a una estrategia continuada de ataque, de persecución religiosa que ha emprendido desde hace muchos años el orteguismo y se ha venido agravando. En este sentido, las nuevas denuncias se enmarcan precisamente en dos diócesis que han sido de las más golpeadas por la persecución religiosa, la diócesis de Matagalpa, la diócesis de Estelí. Ambas que están dirigidas, al menos nominalmente, por Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, que como todo el mundo sabe en Nicaragua está exiliado en Roma y que fue preso político de la dictadura. Como colectivo de derechos humanos seguimos condenando y denunciando las detenciones a sacerdotes, a personas religiosos y a laicos, quienes por participar en diversas actividades de la Iglesia Católica continúan siendo detenidos, asediados, amenazados. Recientemente se conoció la detención de 3 sacerdotes y el aumento del asedio policial en Matagalpa y en Estelí. Evidentemente, la dictadura considera estos lugares como un foco de resistencia, una resistencia silenciosa que sigue habiendo en Nicaragua, tanto de laicos, pero además una resonancia
de la voz del sacerdote, del obispo Rolando Álvarez, cuyas palabras y cuyos actos siguen resonando en los corazones de las personas, de los lugares y de toda Nicaragua. Estas acciones de valentía, de vivir una fe con responsabilidad y una fe que denuncia las graves violaciones a derechos humanos y una fe que no puede estar de acuerdo con lo que están haciendo el Estado ante las graves violaciones, ante las torturas, las detenciones, etc. Y una fe que no deja de acompañar al pueblo. El defensor del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más asegura que esta persecución a la Iglesia evidencia que nadie está a salvo en el país y que no hay respeto por las leyes y por la constitución política. Evidentemente, seguir deteniendo a sacerdotes es seguir atentando contra las únicas libertades que existían todavía en Nicaragua, que era la libertad religiosa, que las personas todavía podían profesarla un poco más que la libertad de expresión o la libertad de movilización. Sin embargo, ya no queda ni una sola libertad vigente en Nicaragua. No existe la libertad de asociación, no existe la libertad de religión, no existe la libertad de expresión, no existe la libertad de movilización, de circulación, etc. Básicamente, con el cercenar totalmente la libertad de religión, se han cercenado todas las libertades en el país. Y esto es para evitar efectivamente cualquier forma de protesta, cualquier acción que enciendan un sinnúmero de protestas, aunque sea protestas pequeñas. Ortega y Murillo quieren desarticular a la Iglesia por ser la institución con mayor reconocimiento de Nicaragua. Sus líderes sobresalen entre las figuras que generan mayor respeto y aceptación, y eso les preocupa, afirma González Espinosa, quien en su carrera periodística se ha especializado en temáticas religiosas. Esto obedece evidentemente a que la Iglesia sigue siendo un factor importante, un factor escuchado en la población, y obedece a que sigue siendo la última institución que escapa al dominio total que tiene el orteguismo dentro del país. Y es por eso que el orteguismo intenta de alguna manera presionar y tensionar aún más a la feligresía católica de esta zona del país, la zona del norte, Matagalpa, Estelí, y al parecer lo que quieren es que la gente se quede sin sacerdote. Recordemos que la labor de los sacerdotes dentro de la Iglesia Católica es muy importante, porque no es solo la de liderar el pueblo de Dios, sino la de administración de los sacramentos y fundamentalmente la celebración de la Eucaristía, que para la fe católica, para la fe cristiana, es el elemento principal, la de compartir el cuerpo y la sangre de Cristo con los hermanos en comunidad. El clero de Matagalpa y Estelí continúan bajo asedio. La parroquia Concepción de María en Sébaco se encuentra rodeada de antimotines. Al volver, documentan más secuestros de religiosos y asedio a parroquias. Es una pena, es una vergüenza humana el tener sometido al pobre. Monseñor Frutos Valle, uno de los secuestrados, fue nombrado por el Vaticano administrador ad omnia de la diócesis de Estelí desde el 11 de enero de 2023, ante la ausencia forzada del obispo Rolando José Álvarez. Sus funciones eran casi idénticas a las de un obispo. Se encargaría de asuntos administrativos y pastorales. Lo único que no tenía permitido era la ordenación sacerdotal. Estelí, con esta detención, vuelve a quedar acéfala. Cuando se desencadena esa avaricia, entonces se humilla el hermano o se cometen los delitos más graves contra él. A la privación de la libertad de los tres monseñores se agregan el arresto este 2 de agosto de los sacerdotes Jairo Pravia y Víctor Godoy. En la Iglesia Inmaculada Concepción de María en Sébaco, además hubo allanamiento policial. Los uniformados arrasaron con computadoras y electrodomésticos, según denuncias de feligreses. La teoría es que Ortega quiere acabar con la Iglesia, le tiene miedo y la percibe como una amenaza.
Esto es parte de esa estrategia, querer silenciar, querer continuar persiguiendo a la Iglesia Católica, y por lo tanto esto obedece, ¿no?, a esta dinámica represiva que ha emprendido en contra de la Iglesia. Y realmente es un sinsentido, porque uno pudiera decir, bueno, ahora hay 3 obispos fuera, la jerarquía católica está de alguna manera en silencio, y realmente lo que se está viendo es que no es en contra de determinadas figuras, sino en contra de toda la institución, porque el régimen identifica a la Iglesia como un factor de amenaza y por eso dirige el ataque más fuerte en contra de ella. El régimen le tiene miedo a la movilización, le tiene miedo a las protestas y le tiene miedo también a las voces críticas. Quiere evitar cualquier tipo de voz crítica. Como colectivo hemos documentado al menos 65 personas que habían sido procesadas por motivos religiosos. Esto evidentemente puede aumentar y hacemos un llamado de alerta urgente ante las detenciones que son sin ningún tipo de garantía, que son de forma arbitraria y que además se desconocen las acciones emprendidas contra las personas detenidas, porque en el sistema Nicaragua que está tan manipulado, el sistema judicial, no se encuentra información de los casos de las personas presas políticas actualmente. Entonces, evidentemente, se exige el respeto a la integridad, a la libertad de estas personas y el respeto pleno a la libertad de religión en Nicaragua. Entre el 9 de febrero de 2023 y el 14 de enero de 2024, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desterrado a 34 sacerdotes de Nicaragua. La Iglesia, pese a que ha apostado por la prudencia, vuelve a ser blanco de encarcelamiento y más persecución. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Que camina por el mundo gritando ven Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación.
que camina por el mundo gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gracia